Ok muchachos, muy buenas noches con cada uno de ustedes. Estamos dando inicio nuevamente al curso en el cual tú puedes ver a través de mi pantalla. Ya, has estado conmigo desde el capítulo número 1 hasta el capítulo número 7, en la cual hemos tenido alrededor de 22 clases, aproximadamente 3 horas cada una de ellas, más de 60 horas de clases aproximadamente, en la cual hemos hablado un montón acerca del comportamiento y diseño en las vigas, por ejemplo, en temas de flexión, básicamente, ¿no? Hemos visto los conceptos fundamentales, hemos aprendido a usar el MATLAB, hemos aprendido a crear diagramas momento de curvatura para viga simplemente reforzada, para viga doblemente reforzada, hemos aprendido a usar el MATLAB de menos a más, nos hemos insertado en el programa TAF para ver lo que hace en sí en su manual de diseño, entender la programación. Creo yo que hemos avanzado muchísimo en el tema de la programación, en el tema de la herramienta de la hoja de cálculo, también en entender qué es lo que está haciendo el software por dentro. Lo vimos en el capítulo número 3, en el capítulo número 4, en el capítulo número 5. Entendimos muchos conceptos acerca de la incorporación del acero de refuerzo en compresión, qué sucede, por qué lo agrego, por qué no lo agrego, cuándo se divide como una viga doblemente reforzada, qué es lo que hace el programa, cómo lo considera en su programación interna, y lo hemos estudiado a través del mismo manual de ETAPS, en el cual hemos hecho muchos capítulos traducidos al español para poder entender su lógica, su programación, y obviamente plasmarlo en las hojas de cálculo en la cual tú ya tienes todo el material hasta el capítulo número 7 dispuestos en los links de Drive, en las cuales tú tienes acceso a ellos para poder descargarlos y poder practicarlos, estudiarlos y obviamente hacer uso de ellos a tu libre disposición. Lo que vamos a ver a partir de hoy ya es otra historia. Ya es algo totalmente distinto a lo que hemos estado viendo en los capítulos pasados. Si bien es cierto, vamos a volver a usar la hoja de Markup Prime, claro que sí. Vamos a volver a usar el programa de Tabs, claro que sí. Vamos a leer su guía interna, claro que sí. Pero ahora vamos a aprender dos conceptos o dos capítulos que para mí son importantes, pero de cierta manera también son limitados por el tema de la parte sísmica. Hay que entender eso. Más que todo el capítulo número 8 es el más limitado porque obviamente aquí hay varios conceptos que voy a tener que dejar todavía en pausa, digamos en un stand-by, porque se mezclan con la parte sísmica, con el capítulo 18 de la ACI, con el capítulo 21 de la norma peruana. Por lo tanto, no voy a tocar esos puntos porque ya sabes que eso pertenece a otro curso, pero sí me quiero centrar en los conceptos fundamentales, me quiero centrar en la teoría. ¿Por qué no? Porque obviamente hay que entender que estas fórmulas que te plantea el ACI, que son distintas a las que plantea la norma peruana, no solamente quedan en función a un número, no solamente quedan en función a una expresión matemática, sino tienen una explicación, tienen una lógica en base a la teoría que uno ha aprendido en la universidad. Y es bueno recordarlo porque a veces muchos me han consultado cuando yo hacía en vivos cuál es la idea de poder comprender las estructuras en nivel de flexión, en nivel de cortante, en nivel de torsión. Yo siempre les he dicho, ¿me entiendes? Que al margen del uso de un software, que está bien, al margen del cómo interpretar el software, que también está bien, hay que entender que obviamente hay conceptos teóricos que parten de nuestros cursos de formación en la universidad. Cursos como resistencia de materiales, que es primordial. Yo creo que es uno de los cursos más importantes y más complejos, puede ser hasta cierto punto, pero es uno de los cursos más importantes en la cual uno logra entender bien lo que es la flexión, pero sobre todo lo que es la cortante y lo que es la torsión. Por lo tanto, en este capítulo 8 y 9, si bien es cierto, esto no es un curso de resistencia de material, no te me confundas, pero sí voy a tocar muchos conceptos que estoy seguro que lo has visto, y si no lo has entendido en su momento, pues espero que ahora lo puedas comprender de la manera como yo te lo vaya a explicar, porque esos conceptos fundamentales de resistencia de materiales es fundamental para entender cómo funciona los elementos, en este caso vigas, en la parte digamos, de cortante, que da un pie y un inicio para generar todo el diseño de cortante que te plantea ya con la parte sísmica, la CI y la mapa peruana, y algo similar haremos para la parte de torsión. Entonces, profesor, ¿qué cosa voy a ver el día de hoy? El día de hoy, o mejor dicho, todas las sesiones que corresponden al capítulo número 8 es la que te voy a presentar a continuación. En este capítulo vamos a entrar a una nueva aventura en la cual yo le he titulado Comportamiento y Diseño Cortante según las dos normativas que estamos trabajando. Vamos a hablar un poco acerca de la introducción al diseño a la cortante, lo que plantea la norma americana y lo que plantea la norma peruana,
Vamos a hablar acerca del estudio de la resistencia cortante proporcionada por el concreto, por una parte, y luego proporcionada por el acero de refuerzo. Hay que entender que obviamente que estos en conjunto es lo que le dan en sí la cortante resistente, la que va a hacer frente a la demanda, que en este caso la demanda ya no es un momento último, es una cortante última, que obviamente pues, proviene de una combinación o de varias combinaciones o de un envolvente, como tú la quieras ver, ¿me entiendes? ¿No? Luego de entender lo que plantea la norma, que va a estar sustentada previamente, aunque tú sabes que acá hay cosas que yo no coloco en los ítems, pero obviamente yo los traigo por dentro, que luego poco a poco te voy a ir contando, ¿sí? Entonces, luego de entender toda esta parte, lo que corresponde al concreto, al trabajo del concreto en sí para ganar cortante y al trabajo del acero para ganar cortante, vamos incluso a demostrar algunas fórmulas que algunos chicos me han estado preguntando, ¿de dónde nace esto? ¿Por qué sale esto? Bien, eso lo vamos a tocar todo aquí en su momento, ¿sí? Voy a entrar a lo que es los límites de desplazamiento. Si bien es cierto, los límites de desplazamientos va a estar solamente en esta instancia que se rige al punto de que todavía no voy a entrar a la parte sísmica, porque en la parte sísmica hay un tema un poco especial ahí. En la parte sísmica sí hay que tener cuidado porque obviamente los desplazamientos son mucho más exigentes. En el tema de los límites por el desplazamiento que te voy a contar también, ¿me entiendes? Según lo que plantea la norma peruana y según lo que plantea el ACI, hay que tener en cuenta que estos límites todavía van a estar a un 50%. ¿A qué me refiero con que todavía van a estar a un 50%? No están ajustados a lo que realmente debería ser en un diseño completo. ¿A qué me refiero con eso? Es por eso que la parte de cortante y la de torsión es un poco exquisita explicarla porque hay dos campos grandes aquí. Un campo que es la parte teórica, la parte sustancial, la parte fundamental de lo que indican ambas normas, y la segunda parte es las disposiciones sísmicas. Así se le conoce, está en el capítulo 21 de la peruana y el capítulo 18 de la ACI. Estas disposiciones sísmicas que no veremos en esos capítulos, ojo acá, pero vamos a preparar el campo para luego solamente insertarlas, yo les comento rápidamente, es algo pequeño en comparación a lo que abarca una cortante en sí. Pero el que sea pequeño no significa que sea insignificante. Para mí es una de las cosas más importantes dentro del diseño sísmico, pero eso no le quita de que sea pequeño en cantidad, me refiero, en cantidad porque son unos 3 ítems que hay que cumplir, 3 párrafos que hay que cumplir, por decir así, de acuerdo a las normativas y se le agrega. Pero para que tú lo agregues, tienes que entender primero cuál es el campo inicial. Si no comprendes el campo inicial, lo que vas a agregar te va a quedar como un vacío. Es por eso que a nivel de límites para desplazamiento todavía lo vamos a manejar sin utilizar los capítulos 18 y 21, preparando el campo para cuando hagamos la parte de cortante con lo que veremos en el siguiente curso. Y obviamente, como muchos me han estado comentando y me agradó muchísimo, digamos, las recomendaciones, me hablan acerca de los diagramas de flujos, porque creo que algunos obviamente les ha costado un poco entender la programación de lo que son la viga T y L, que fue, digamos, la más compleja. Siento yo que usé una programación muy extensa. Y sí, me pareció justo para ser, digamos, más empático con todos, el crearles un diagrama de flujo que lo voy a presentar más adelante acerca del diseño cortante. Este diagrama de flujo también va a estar incompleto porque falta agregar la parte sísmica, pero la usaremos, o sea, la prepararemos aquí con ustedes, o mejor dicho, yo se la voy a traer a modo de esquema, pero la vamos a preparar a nivel de programación con el MATLAB Prime y nos servirá como una plantilla para cuando lleguemos al siguiente curso solamente agregarle 3 puntos más y termine de tener la forma completa, ya sea para pórticos, ya sea para muros, ya sea para sistemas duales 1 o dual tipo 2, dependiendo de la normativa que estemos utilizando, ¿ok? Muy bien. Después de ello, vamos a ver lo que es el diseño de una viga acortante. Obviamente algo similar como hicimos con la parte de flexión, ¿te acuerdas? Con la parte de flexión que hicimos en los capítulos pasados, haremos similar ahora, pero esta vez enfocado obviamente pues a la parte cortante. Por lo tanto, ya sabes que no estoy trabajando con combinaciones, ya sabes que no estoy trabajando con modelos en 3 dimensiones todavía, pero sí quiero entrar a lo que hace el software por dentro. Tienes una mecánica, tiene una, digamos, una expresión, tiene todo un diagrama de flujos establecido que hay que saber interpretarlo, hay que decir, a ver, ¿qué me dice el software acerca de esto? Vamos a entrar nuevamente al manual del programa para poder encontrar esa programación interna que está un poco desfasada en el software, mejor dicho en su mano, que está un poco así desmembrada, y vamos a armarla bonito en el MATLAB en conjunto con el diagrama de flujo, que obviamente está sujeto tanto a la peruana como a la de la ACI, siendo la de la ACI la que se parece obviamente a lo que hace el software ETAS, para preparar un diseño acortando y obtener nuestros ratios de demanda, capacidad, acorda, que es justamente lo último que veremos, ¿sí?
Obviamente aquí no hay una preparación del diagrama momento-curvatura porque el diagrama momento-curvatura no tiene un enfoque tanto al tema de la cortante actuando en sí en una viga. ¿Sí? Para aquellos que tienen una consulta acerca de si veré nuevamente la formación del diagrama momento-curvatura, yo lo comenté muchas veces que el diagrama momento-curvatura necesita el acero longitudinal que lo hicimos en los capítulos pasados y a nivel de cortante necesitaría un concreto confinado. Y también recuerda que hemos hablado muchísimo acerca de las hipótesis del diseño, que lo que trabajan en los programas y lo que hacen las normativas peruanas y americanas es utilizar un concreto, entre comillas, no confinado, utilizando el modelo de Hohnstamp para ese concreto y para el acero el modelo elastoplástico. Por lo tanto, no tiene sentido hablar de un diagrama momento-curvatura a este nivel en temas de cortante. La manera de incorporar la cortante o el efecto de los estribos de mi concreto, de mi núcleo, de mi concreto en la formación del diagrama momento-curvatura es solamente si es que yo cambiaría digamos, el modelo constitutivo del concreto. Ya no usaría Hohnstamp, quizás utilizaría Ken y Parr, quizás utilizaría Mander. En esos casos ya hay un impacto por parte de la cortante en el nuevo diagrama momento-curvatura. Pero para eso, bien, digamos, esos casos es para otros fines, ¿sí? Para otras cosas, para análisis un poco más avanzados. El tema de la cortante más que todo es para poder encontrar un estribaje que sea el adecuado, que pueda suplir la demanda. Demanda que también es interesante conversar contigo porque no solamente va a depender de las normativas que se estén utilizando. Para mí la demanda, en este caso, al margen de que el software lo hace de manera rápida, ya sabes que lo hablo acerca mucho de eso, es lo que sí marca mucho la diferencia entre la parte sísmica y la parte de gravedad. Vamos a hablar un poquito de eso a lo largo de todas estas sesiones que tendremos del capítulo número 8, que serán 3, alrededor 3, sí, pienso que serán 3 o posiblemente 4, no lo sé todavía, pero vamos a hablar un poco acerca de la demanda porque muchos chicos se me confunden acerca de la cortante que me bota el programa y una cortante llamada cortante de capacidad, que no es una cortante que te bote el programa. Son dos conceptos muy distintos. Obviamente en este capítulo 8, como no veremos la parte sísmica, solamente me voy a concentrar en la cortante de análisis, que es la más típica, que se utiliza cuando todo es bajo gravedad, obviamente, pero cuando aparece la parte sísmica, esa demanda como que se evoluciona, como que se transforma, como que se altera por nuevos parámetros llamados cortante de capacidad, y hay que obviamente hacer unos ajustes que provienen obviamente del capítulo 18 y del capítulo 21 de estas respectivas normativas, ¿sí? Si tú ves acá en mi pantalla hay un pequeño diagrama de flujo, no tan, digamos, claro quizás para algunos, pero para aquellos que tienen un cierto conocimiento de MATLAB Prime, quizás van a entender un poco eso. Hemos usado if, else, por lo tanto creo que ya pueden entender al menos a grosso modo qué es lo que se ha planteado aquí. Esta es una secuencia que obviamente pertenece a una de las dos normativas que está en mi pantalla. Todavía no te voy a decir a cuál es, pero pertenece a una de ellas, o ya sea la americana o ya sea la peruana. Obviamente haremos de estos dos, uno para cada uno. Pero la secuencia que está acá es el resumen total de lo que plantea la normativa para poder encontrar un acero de refuerzo transversal. Los aceros de refuerzo transversal que vamos a encontrar cuando hagamos los diseños, el programa tiene una forma de arrojártelo, una expresión en su unidad que quizás a algunos les puede generar un poco de confusión. Pero es bueno entenderlos, por qué te bota así, porque es de esa manera como uno lo transforma rápidamente a niveles de espasamientos, porque al final, si tú recordás por tu curso de concreto armado, cuando uno diseña por cortante, el objetivo, y quiero que lo tengas presente, el objetivo en el diseño por cortante, y abre bien tu mente conmigo ahorita, el objetivo no es encontrar exactamente el diámetro del estribo, sino es encontrar la cantidad de espaciamiento que le vas a colocar, o el espaciamiento en sí. En la flexión tú recuerdas que nuestro objetivo era encontrar el área de acero de refuerzo longitudinal que tú lo convertías a varías en cantidades. Una varía de tanto, dos varía de tanto, tres varía de tanto. O sea, ese era tu objetivo. En la cortante no es el objetivo de encontrar el diámetro. ¿Por qué, profesor? Porque el diámetro básicamente ya es conocido. Utilizamos estribos de 3 octavos. En casos exagerados, en casos rarísimos, pero que se dan, puede ser que sí, estribos de media pulgada. Puede ser que sí, hay casos en la norma está, pero son muy pocos. Generalmente siempre usamos de 3 octavos. ¿Puede ser menor a ello, profesor? Claro que sí. Usamos estribos de 6 milímetros, de 8 milímetros, que también son casos particulares que están en la norma, pero bueno, seamos sinceros. Lo más común que se ha visto y lo que se ve en muchos planos es fierro de 3 octavos.
octavos. Por lo tanto, el diámetro no viene a ser una incógnita en este mundo. Lo que sí es una incógnita es a cuánto lo voy a espaciar. Y es quizás ese el que muchos se generan un problema. Porque dicen, lo hago un espaciamiento a 5, a 10, a 15, claro. Pero el espaciamiento, lamentablemente está hecho así, está regido bajo dos principios. Uno, por gravedad y dos, bajo sismo. Si yo le incorporo la parte sísmica a los niveles de espaciamiento que encuentro bajo cargas de gravedad, se altera. Sí, se altera porque es mucho más exigente dependiendo de que la viga pertenezca a un cierto tipo de sistema estructural. Si todos manejáramos un mismo sistema estructural sería sencillo, porque las exigencias serían las mismas. Pero como no manejamos un mismo sistema estructural para todos, cada sistema estructural tiene un nivel de exigencia distinto. Debido a su nivel de exigencia diferente, es lo que los espaciamientos se vuelven mucho más estrictos. Ahí está el cambio del espaciamiento, no tanto en la dimensión o en el área del estribo o en el diámetro del estribo, sino en la cantidad de espaciamiento. Ahí está el problema. Y aún peor todavía, acá te lo remarco claramente. Aún peor, ese espaciamiento que aprenderemos en la parte de cortante ahorita, bueno, menos en estas sesiones, también se ve alterado no solamente por la parte sísmica, sino también se ve alterado por lo que veremos en el capítulo número 9. Porque la torsión también te altera los niveles de espaciamientos encontrados por cortante. También te altera. Y eso hemos hablado también muchas veces, ¿ah? Tú te darás cuenta que muchas veces hemos hablado acerca del efecto de la combinación de la cortante con la torsión. Lo hemos visto a grosso modo, también lo hemos visto cuando hemos abierto el software. Te he contado algunas cosas, te he ido explicando acerca del error OS45, que es el más típico que sucede cuando muchos me han preguntado por qué me sale ese error ya, porque el programa combina de manera interna lo que es la torsión con la cortante. Por lo tanto, ese espaciamiento de la correa también se ve afectado, no solamente por la parte sísmica, sino también se ve afectado por la parte de torsión. Mientras tú no le digas al software, quítame la torsión, el software lo va a considerar a todas las vigas que tú vayas a trabajar. Ese es el problema. O sea, en el capítulo 8 y 9 se vuelve un poco tedioso porque obviamente hay que ser un poco más exquisito con el diseño y sobre todo con el software. Dónde hay que picar para que me considere o no la torsión, para que me considere el sismo exigente, un sismo intermedio, un sismo ordinario. O sea, es un poquito más exigente y debido a eso los niveles de espaciamiento van a ir cambiando. Entonces, esa es más o menos en la ruta global que te he querido contar de lo que veremos en esta nueva aventura que nos corresponde al capítulo 8 y al capítulo 9 de esta última etapa del curso que estamos trabajando, muchachos. ¿Sí? ¿Preguntas, chicos? Alexander, buenas noches. ¿Qué tal, Alexander? A ver, dime, Alexander. Vigas inclinadas de la tribuna de estadio se ve estribo de media pulgada o doble estribos o en caso donde la viga tiene cargas puntuales. Es cierto, o sea, por eso yo lo comentaba en un inicio. Si bien es cierto, lo más común es ver estribos de 3 octavos. ¿Existen estribos de media pulgada? Claro que sí. La normativa, lo que han visto el capítulo 21 de la norma peruana, existe. Claro que sí. Está ahí dicho en uno de sus capítulos que sí, hay opción de usar estribos de media pulgada bajo ciertas condiciones. Entonces, como comenta justamente Alexander, en ciertas vigas inclinadas de la tribuna de un estadio, por ejemplo, se ven estribos de media pulgada, y es cierto, hay estribos a veces que hay que aumentarle el diámetro para que el espaciamiento no sea pequeño. Eso vamos a ver también un poco, bueno, no lo vamos a ver exactamente en este curso, porque eso tiene que ver mucho con la exigencia sísmica. Cuando ya se le incorpora la exigencia sísmica, esas disposiciones sísmicas, a veces los espaciamientos te salen muy pequeñitos. El espaciamiento a cada 5 centímetros, que a veces constructivamente no es tan factible. Para mejorar o para que el espaciamiento no sea tan pequeñito, por decir así, una solución es aumentar el diámetro del estribo, pasar de 3 octavos a media pulgada, como lo menciona Alexandra, y de esa manera quizás tenga espaciamientos un poco más accesibles a la mano de obra que va a construir, por decir así. Entonces, a veces ese es el dilema, ¿no? Entonces, digamos, si coloco 3 octavos me sale muy chiquito el espaciamiento, si lo subo a media pulgada, entonces ya tengo espaciamientos un poco más razonables y más manejables en campo. O sea, son alternativas que uno va viendo cuando quiere cambiar de un cierto diámetro a otro diámetro. Pero lo normal, o lo más general, mejor dicho, por encima de lo normal, lo más general que entonces uno va a encontrar siempre en planos de edificaciones es fierros de 3 octavos. Casos especiales como son vigas inclinadas, como estadios, o estructuras que son un poco más exigentes o más especiales, por decir así, puede ocurrir el caso de lo que comenta Alexander, que son vigas de media pulgada, o que son vigas de, digamos, o que son de doble estribo,
porque digamos son casos particulares, por decirlo así, saliendo del mundo de las edificaciones de concreto armado, digamos que es lo más cotidiano que uno ve, o uno comienza más o menos por ese mundo, ¿no? Cuando recién se está iniciando en el campo de las estructuras, ¿sí? Quiero contarte ahora, ya que te doy un panorama general acerca de esto, de lo que vamos a ver, de las nuevas aventuras que nos vamos a meter en el capítulo 8 y 9, vamos a una presentación que te voy a mostrar a partir de ahora para dar inicio al capítulo número 8. Capítulo número 8, chicos, comportamiento y diseño acortante. Quiero comenzar con este capítulo regresando a uno de los conceptos que hemos aprendido desde el inicio del curso. Uno de los conceptos que nos sirvió, que yo te mostré de manera general en la primera sesión, si no recuerdo ya hace veintitantas sesiones atrás, acerca de uno de los puntos más importantes dentro del diseño, la relación demanda-capacidad. Cuando nosotros tenemos una edificación, creo que esta de acá te trae muchos recuerdos, a muchos les trae recuerdos a esta edificación, a mí también me trae muchos bonitos recuerdos. Cuando uno realiza un modelado, ya sabemos que hay que cumplir ciertas exigencias y todo lo demás, ya termina con la fase del análisis. Sabemos que generalmente en el caso de las vigas, el diseño corresponde tanto a la parte de flexión, a la parte cortante y a la parte de torsión, y luego verificar la parte de servicio que son flechas, aletamiento y todo lo demás que corresponde, en este caso, a una viga para cierto sistema estructural. Pero ahorita, olvidándome de la flexión y de la torsión, que lo veremos más adelante, lo que uno tiene que llegar a lo que cuando diseña una parte por cortante es obviamente a la relación demanda-capacidad acortante. Si yo eligiera una de las vigas por acá, por ejemplo, cualquiera de las vigas que yo quisiera trabajar de ahora en adelante, una de las vigas, por ejemplo, esta, por ejemplo, o esta que está acá, al margen que yo haga todo lo que tenga que hacer, ¿ves? Sacar la cortante por parte del concreto, encontrar el espaciamiento de los estribos, darle un diámetro, digamos, tentativo y verificar todo lo que tenga que verificar. Al final, lo que tú tienes que encontrar es esto que está acá. Porque esta relación demanda-capacidad a corte también es un indicador de qué tan fino, de qué tan conservador puedes estar siendo a nivel de diseñar por cortante. Porque es importante, incluso, mira, yo me atrevería a decir que la relación demanda-capacidad a nivel de cortante es mucho más importante que a nivel de flexión, que lo vimos en las clases pasadas. Es mucho más importante. Solamente concentrándome en el caso de las vigas, ojo, no nos vayamos a otros casos. Solamente en el caso de las vigas, nosotros sabemos claramente, porque hemos aprendido que todo estructural siempre lo que va a buscar es que la falla sea dúctil. Siempre va a buscar eso y va a tratar de evitar de que la falla sea frágil. Por lo tanto, si tú compararas en tu cabecita por un momento los ratios de demanda-capacidad a flexión y a cortante, es obvio de esperar que la relación demanda-capacidad a corte sea menor a la que tú encuentras a flexión. A veces hubieron algunas personas que en algunos capítulos me preguntaban más o menos, profesor, ¿qué valor o qué ratio de demanda-capacidad flexión usted recomienda? Hubieron preguntas así en lo largo de estos capítulos. Y yo les indicaba que, según mi experiencia, los ratios de demanda-capacidad a flexión normalmente uno lo puede trabajar entre el 85, 90 hasta el 95%, cerca al 100%, y estaría bien hasta ese nivel. Bajarle sería ya ser muy conservador, y realmente pues a veces no hay que ser tan conservador en la parte de flexión, pero sí en la parte de cortante. Pero si es que alguien me hiciera las preguntas, ¿qué valores de ratio de demanda usted recomienda a cortante? Obviamente no voy a dispararles un 95%. Obviamente que no. Uno tranquilamente puede trabajar entre un 70 y un 80. En ese ratio debería estar normalmente un ratio de demanda-capacidad cortante. Entre un 70, 80, hasta raspando quizás un 85%. Hasta yo diría que no. Pero entre un 70 o quizás menos, en caso de uno quiere ser muy conservador, incluso si es un diseño por capacidad, donde obviamente ya involucra la parte sísmica, obviamente sí, incluso podría ser un poco más conservador en esa parte. Si es una vía que va a tener bastante esfuerzo sísmico por temas de corte, obviamente que sí se puede trabajar. En otros elementos incluso es mucho más exigente la parte de corte, incluso en otros elementos como son las placas, por ejemplo, sí, obviamente sí, yo hago digamos que el corte sea un poco más conservador que la parte de flexión. Pero al margen de ello, uno siempre tiene que llegar a este objetivo, en saber cuál es el reto de demanda-capacidad cortante. Si yo recuerdo, lo que aprendí a flexión es muy similar a lo que veremos en cortante. Porque al fin y al cabo lo que yo tengo que encontrar es esto que está acá.
encontrar mi demanda cortante versus mi capacidad cortante y que más o menos tenga esta desigualdad. Obviamente que sea muy lejano a uno, entre 0.7 y 0.8 estaría lo más adecuado, por decir así, ¿no? Y esta relación de demanda-capacidad, nosotros ya sabemos que lo podemos expresar de esta manera. Donde esta expresión para ti es conocida, lo has visto en la universidad, lo hemos aprendido juntos en nuestra formación académica, en la cual la cortante última, conocida por muchos de nosotros como la cortante de diseño. Y acá hay algo muy interesante, porque esa frase de la cortante de diseño, que estoy seguro que tú lo manejas porque yo también lo he manejado así, déjame contarte que no es una expresión que deberías tomarlo de manera general. Quizás alguno dice, pero ¿por qué, profesor? Si siempre ha sido la cortante de diseño. Exactamente. El tema está que cuando veamos la parte sísmica, ese nombre no es tan completo, por decir así. Porque nos estamos olvidando de una cortante. ¿Cuál? Cuando tú haces un modelo en el programa TAPS o en cualquier software que tú quieras y quieras sacar resultados a nivel de cortante, sabemos que con el programa TAPS sacamos una cortante, que también es la cortante U, pero que nosotros la conocemos como la cortante de análisis. ¿Te acuerdas? Cortante de análisis que viene de tus combinaciones y de todo lo demás. Así sea con sismo o sin sismo, ¿ah? Al margen de ello, lo que tú sacas a nivel de cortante de tus programas normalmente tiene el título de cortante de análisis. Pero cuando tú haces esta expresión de encontrar esto que está acá, esta cortante no necesariamente, y grábatelo en tu cabeza, no necesariamente tiene que ser la cortante de análisis. Es por eso que esto recibe un nombre llamado la cortante de diseño, o cortante última, bueno, cortante última de diseño, más que todo es el nombre que se le conoce, de manera, digamos, por ambas normas. La cortante de diseño. ¿Por qué existe esta diferencia entre la cortante de análisis de un software determinado y la cortante de diseño que utiliza, ojo, que utiliza el ETAPS en su programación interna, que explica también la normativa de la ACI y que también lo plantea la norma peruana? Porque esta cortante de análisis, perdón, esta cortante de diseño está sujeta a varios factores. Está sujeta, primero, al tipo de sistema estructural que uno esté trabajando. Está sujeta a las disposiciones sísmicas. Por lo tanto, cuando ya aparece el sismo, la cortante de análisis no necesariamente tiene que ser la cortante de diseño. Pero cuando no hay sismo, ahí sí. Esta cortante de diseño sería la cortante que tú sacarías de un programa TAP, SAP o del programa que tú quieras realizar. Claro, pero como tenemos la parte sísmica, tenemos que utilizar el cortante de diseño. Pero como todavía no vamos a ver esa parte, por ahora, en los ejemplos que hagamos, solamente voy a utilizar la cortante de análisis. Nada más. Si cuando hagamos la parte sísmica, te vas a dar cuenta que esa cortante de análisis sí aparece en el reporte. Claro que sí, porque obviamente no es que se le borra el software. Aparece ahí en el reporte que veremos más adelante. Pero aparecen nuevas cortantes que te va a romper un poco el esquema, porque era, profesor, esta cortante no aparece en mi diagrama de fasas cortantes. Hay unas cortantes que el programa en su tabla, en su reporte, vamos a ver un poco más adelante, en la tabla de reporte que hemos visto, en la parte de cortante, van a haber casillas que van a albergar la cortante de análisis de acuerdo a la sección que tú estés analizando, al inicio o al final. Esto acá va a aparecer aquí de todas maneras, ¿ah? Pero lo que no va, digamos, lo que no va a tener mucha consistencia, mucha razón, obviamente el que no ha leído la norma se va a confundir un poco, que también aparecen nuevas cortantes, que son llamadas las cortantes por disposición sísmica o las cortantes obviamente que nacen en los capítulos 21 y 18 de la ACI. Y esas cortantes a veces, muchas veces por lo general, predominan por encima de la cortante de análisis y son las que utiliza el software para sacarte los valores de desplazamiento, perdón, para sacarte los valores de acero a cortante. Entonces, ¿cómo llegó a eso? Ya, eso es por temas de disposición. Pero por ahora, esta cortante de diseño lo trabajaremos como una cortante de análisis solamente por estos ejemplos que veremos en estos capítulos, a menos en el capítulo número 8, esperando la entrada de la parte sísmica que lo veremos más adelante, ¿ok? También sabes que obviamente esta cortante última que ya te expliqué es lo que me representa mi demanda a cortante, que ya sabes que viene de una combinación, de n combinaciones o solamente de un valor que yo saqué de acá. Muy bien. La capacidad
le hemos hablado muchas veces que la cual tú eres responsable de crear esta. Y esta capacidad cortante también resistente, similar al momento resistente, es la expresión que tú has aprendido en la universidad. Es un factor de phi multiplicado por un b nominal, que es la cortante nominal como se conoce, ¿sí? Cuando yo me enfoco por un momento en la demanda, como ya hemos estado hablando, obviamente ten en cuenta que esta expresión que está acá es independiente de la normativa que estemos utilizando, ¿ah? Eso tenlo en cuenta. Esta expresión de demanda capacidad o DBU es independiente. A nivel de forma es independiente. Lo que alberga internamente cada cosita, eso sí va cambiando. ¿Por qué? A ver, ya les he dado un pie. La cortante última, que es de las demandas, digamos, obviamente va a depender de las combinaciones que me haga el ACI o de lo que me haga la peruana, ya eso ya es diferente. La cortante nominal, que ya sabes tú que depende de quién, de lo que aporte el concreto y lo que aporte el acero, también sabes que va a ser distinto de acuerdo a las normativas que estemos utilizando. Pero a nivel de esquema se mantiene. Y a nivel de encontrar esto también se mantiene. Es independiente de la normativa que uno esté utilizando. Cuando veo el tema de la combinación de diseño, o mejor dicho, el tema de las demandas, obviamente esto va a estar al margen del tipo de norma que tú utilizas de acuerdo a las combinaciones que uno esté utilizando, ¿sí? Ya sea la del ACI o ya sea la de la norma peruana. Ten en cuenta que lo que te comenté, ten en cuenta mucho eso, que esta cortante se llama generalmente cortante de diseño, pero hay que entender que hay una cortante de análisis que no necesariamente va a depender o que van a ser similares o iguales dependiendo del sistema y de los casos en los cuales uno se vaya encontrando. Muy bien. Creo que hablar de la demanda ya hemos hablado muchísimo, creo que queda clarísimo, pero creo que entro a tallar a una pregunta, ¿no? ¿Y qué pasa con la capacidad cortante? Porque al fin y al cabo es la capacidad en la que uno le quiere encontrar, es la que uno está buscando porque es la que uno tiene que otorgar como diseñador. Esa capacidad cortante es nuestra responsabilidad. Cuando uno habla acerca de la capacidad acortante, basándome en la norma del ACI o basándome en la norma peruana, porque obviamente es al margen de ello, o sea, digamos, la explicación teórica, me refiero a eso, o sea, no las expresiones, porque las expresiones sí son distintas, o sea, no te me confundas, no estoy diciendo que las expresiones de cortante, tanto para el concreto y del acero, son iguales para ambas, no. Incluso el ACI en su versión 19 ya tiene un cambio distinto porque incorpora otros parámetros como son las cuantías, por ejemplo, que no aparecen en la norma peruana, pero a nivel de concepto, a nivel de fundamento teórico, sí es al margen de cualquier normativa. Hay algunas cosas que me gustan, por ejemplo. Sabemos que a nivel de capacidad acortante existe un aporte por parte del concreto y un aporte por parte del acero. En la parte del concreto lo hacemos como el BC y en la parte del acero lo hacemos como el BS. Dos parámetros o dos variables que quizás una sea más compleja que la otra, es cierto. De manera personal yo siento, por ejemplo, yo siento que a nivel de fórmulas, el de mi izquierda, o sea, lo que aporta el concreto a nivel de fórmulas es un poco más tedioso que lo que aporta el acero. ¿Por qué, profesor? Porque a nivel de fórmulas las normativas cambian mucho. Sobre todo el ASI, que va cambiando constantemente en su versión 8, 11, 14 y 19, incorpora nuevas cositas en varias ecuaciones. ¿Cómo que varias ecuaciones? Claro, la cortante que uno ha aprendido en la universidad, que es ese famoso 0.53 df'(c) por b por d, ya, esa es una de las tantas formas como el ACI te muestra la cortante. Y ahora, en su versión 19, incorpora nuevos parámetros como un lambda, una relación de esbeltez, la cuantía longitudinal, o sea, aborda nuevos conceptos que hacen que aparezcan varias formas más complejas de cómo calcular la cortante. Incluso que te lo hagan en unas unidades que no son nada cómodas, que hay que estar buscando su equivalencia y eso se vuelve un poco más tedioso todavía. Por eso que para mí, a nivel de fórmula sí, la parte de la cortante es un poquito más tediosa. Pero si te basas en el aporte del acero, es una única fórmula. El que recuerda lo que aprendió en la universidad, lo que aporta, mejor dicho, la expresión, que lo voy a colocar ahorita rápidamente, pero luego le voy a borrar porque no es el fin, el área de la varilla, por el FY, por el D y entre obviamente el espaciamiento, es una expresión única, si te das cuenta. Tanto para lo que plantea este señor, plantea este señor. Claro, como te repetí al inicio, al nivel de fórmulas, este de acá me parece mucho más complejito porque obviamente hay que ver qué fórmula voy a utilizar y hay que interpretarlas. Pero a nivel de concepto,
a nivel de, digamos, de razón de existir, por decir así, me parece un poco más complejo este señor para entenderlo. Porque este señor que está acá, esta cortante o el aporte de un componente externo al concreto, que es el acero de refuerzo, nace porque está sucediendo algo interno con el concreto. Está que sucede algo interno con la sección, en este caso de una vía que estás analizando. Ese comportamiento interno que tiene que ver con un mundo de los esfuerzos, de cómo se comporta internamente, de las grietas, todo ese mundo, toda esa evolución hace que aparezca este concepto. Y esta fórmula que tú ves aquí, que parece tan sencilla, tiene una demostración que es un poquito tediosa. Porque va a depender de muchas simplificaciones, va a depender de muchos casos, hay que hacer estudios y se ha encontrado evolución de grietas, tipo de grietas, cierto ángulo en la cual se vienen las grietas para dar forma a esta expresión que si tú te das cuenta es la que utilizamos universalmente. Claro, cambia las unidades, digamos, por el tema de los sistemas que utilizan cada normativa, pero la expresión es fundamental. Y aquí es donde uno nace a encontrar el espaciamiento, porque este es el objetivo. No tanto este señor, sino este señor. Entonces, me gusta a mí decir esto. ¿Son más que solo fórmulas? Yo una vez vi esta pregunta, o mejor dicho, la escuché en una conferencia que me gustó muchísimo, allá por la universidad, que si estos eran solo fórmulas o eran más que ello. Porque a veces uno pierde la noción del concepto puro de esos dos señores. Porque estamos tan acostumbrados, y me ha pasado y me sigue pasando a veces, que solamente lo veo a nivel de números. A nivel de forma los pongo en una hoja de Excel y Macaplan y se acabó el problema. Pero cuando uno entiende qué es lo que sucede detrás, creo que la mente sabe un poco más a entender qué es lo que está pasando con el concreto o mejor con la sesión en sí a nivel de cortante. ¿Por qué la cortante es tan importante? Uno dirá, pero pues, ¿por qué tan importante la cortante? ¿Verdad? ¿Por qué tan tediosa con este señor? Te darás cuenta que la cortante, a nivel de estudio, es una de las cosas más, digamos, es una de las cosas que a nivel de estudio ha tenido no tanta precisión a nivel de estudio como lo ha sido la flexión. No hay muchos estudios que han llegado a algo tan puntual o tan cierto, por decir así, como ha sido con la flexión. Hay muchos textos, a mí me gusta leer mucha bibliografía, por ejemplo, el Toro Hassen, por ejemplo, el Mark Kuhlman, o por ejemplo, unas biografías en inglés que hablan mucho acerca de la cortante y hablan acerca de que a nivel de investigación, a nivel de laboratorio, son resultados mucho más imprecisos de lo que te daría un estudio a flexión. Es por eso que este señor se vuelve tan, pero tan llamativo, que viene a ser prácticamente pues el objetivo de todo diseño, ¿no? Evitarla a toda costa. Pero que estas fórmulas que tú ves acá, que lo has aprendido en la universidad, tienen digamos, un alto estudio y digamos que ha tenido que justificar para que exista. Hay una parte que a mí me gusta bastante, donde me hablan acerca de los códigos de diseño. En este texto que yo tengo acá, me dice lo siguiente: los códigos de diseño proveen valores del cortante de diseño que tienen factores de seguridad mayores contra fallas por cortante que los previstos para fallas por flexión. Cuando yo hablo acerca de la capacidad acortante, te mencioné lo que aporta el concreto y lo que aporta el acero. Sumando me da la cortante nominal. Muy bien. Pero la cortante resistente era el factor phi de resistencia a corte multiplicada por la cortante nominal, que es la sumatoria de lo que aporta el concreto más lo que aporta el acero. Pero hasta ahora no hemos tocado, o ni siquiera te he mencionado, acerca del phi. Este phi, que lo aprendimos en la universidad, no es un solo número. Si tú lees este texto que está en mi pantalla, dice que los códigos de diseño, ya sea la americana o la peruana, proveen valores de cortante de diseño que tienen factores de seguridad mayores contra fallas por cortante que los previstos por falla por flexión. ¿A qué se refiere con esos factores de seguridad? Uno de ellos es justamente el phi, que castiga la cortante nominal. Si tú recuerdas, lo que te plantea la norma americana te plantea un phi de 0.75 y lo que te plantea la norma peruana es un phi de 0.85. Hasta ahí ya es diferente el aporte de la resistencia al corte por parte del concreto y del acero, porque la norma peruana lo castiga por 0.85 y lo que es el ACI por 0.75.
Ahora, y eso que no estoy tocando la parte sísmica, porque bajo la parte sísmica, según la norma peruana, sigue siendo el mismo factor de reducción. Pero para el ACI aparece un nuevo factor que castiga la cortante cuando incorporo el sismo. No lo he colocado acá porque todavía no estamos tocando esos temas. Pero alguien en el chat recuerda cuánto es ese factor según la norma americana cuando incorporo ese efecto sísmico. ¿Cuándo sería el phi? ¿Sigue siendo 0.75 o cambia otro factor? ¿Alguien recuerda, muchachos? ¿Alguien recuerda cuál es el valor del phi a corte según el ACI cuando incorporo la parte sísmica? ¿Alguien se acuerda en el chat? Mientras que toma agüita. ¿Alguien, muchachos? Miren, ¿ah? ¿Nadie? Lancen un número, muchachos. ¿Quién se acuerda? ¿0.9? ¿0.88? ¿0.5? ¿O sigue siendo 0.75? ¿Alguien? Le hago un descuento, ¿eh? 25%. A la 1, a la 2, a la 3. Estaba cerca. Pero no. No es 0.70. El ACI plantea que el phi de reducción es 0.60. Te faltó 0.10 ahí, quítale, Andrés. Es 0.60 el factor de reducción cuando ya incorporo la parte sísmica. Mira cuánto está reduciendo, ¿ah? O sea, le está reduciendo un 40%. La normativa peruana no hace ese cambio. Con sismo o sin sismo sigue siendo 0.85 su factor de seguridad. Es para lo general. Es para la parte sísmica, ya sea para placas, ya sea para vigas, o sea, claro, es para cualquier elemento en general, obviamente, pero cuando involucro la parte sísmica, como dice Andrés. Ya sea viga o placa o columna también, cuando es parte sísmica, o sea, cuando son con disposiciones sísmicas, el factor de seguridad es 0.6 a corte. Es mucho más exigente. Ya, obviamente que hay una explicación para ello. Hay una explicación que lo vamos a ver más adelante cuando hagamos el estudio de los factores. Va a ser, bueno, aquí no, sino en el siguiente curso, porque ahí me voy con la parte sísmica. Hay una explicación de por qué utiliza el 0.6. ¿Y sabes cuál es lo curioso, lo interesante de ello? Es que este 0.6 está incorporado en el ACI, sí. Está incorporado en la base de datos del software, también. Pero a veces el software, me atrevo a decir, porque yo he hecho varias pruebas, de que no siempre respeta lo que está en su base. Ya hemos visto incluso algunas cosas en la viga doblemente reforzada, en la viga azteca, hay cositas que quedaban así como que al aire, que no te daba como era como una caja negra. Igual sucede con el 0.60. Hay cositas extrañas, fantasmas dentro del SOA, por decir así, que no terminas tú de entender por qué. O sea, si te dice 0.6, ¿por qué no lo utiliza? Porque mira, te dice 0.6 cuando hay sismo y te termina utilizando el 0.75. Yo no dice, pero ¿por qué no? Si en su mismo manual te dice, si la viga es sísmica, el programa utilizará 0.6 como factor de reducción. Y tú te vas a tu modelo y lo revisas, caray, te das cuenta que no, que el factor que está usando es el 0.75. ¿Y por qué? El programa no lo dice, no lo explica, no lo menciona. Yo he encontrado un apartado chiquitito que te trata de dar una cierta justificación, pero no me parece tan corta tampoco, pero la tengo preparada ahí para el siguiente curso porque llama mucho la atención. Te da un par de líneas que prácticamente te dice, es tu responsabilidad. Así te lo digo. O sea, como que se lava las manos y dice, tú ve qué haces. Es muy interesante, ya lo veremos en el siguiente curso, ¿no? Pero, ¿por qué hace comparación con la parte de aflexión? Porque en flexión sabemos que el factor que comparte la peruana con la norma peruana es 0.90. Es decir, aflexión es mucho más permisible que acortante. Acortante es mucho más exigente, tiene mayores factores de seguridad. ¿Y por qué, profesor? ¿Por qué? Creo que está clarísimo, ¿no? Siempre vamos a tratar de evitar una falla frágil. Falla que no avisa, perdón, claro, fue una falla que no avisa, falla que revienta rápido, digamos. Uno siempre le evita. Y una de las maneras es a través de los factores de reducción. ¿Es mucho más conservador el ASI? Claro que sí. Y con el 0.6 recontra todavía, mucho más conservador, exigiéndote con esos factores quizás agrandar la sección,
Si que no te cumple, o quizás hacer estribos de mayor diámetro o con menores espaciamientos. Cuando uno ha diseñado por corte y compara lo que hace el ASI con la peruana, se va a dar cuenta que con el ASI te sale menos espaciamiento o te exige menos espaciamiento. Y en algunos casos te exige usar mayor diámetro. En la peruana no. Cuando uno revisó planos, a mí me tocó hacer eso, revisas planos a corte, o sea, de tu viga a corte, te das cuenta que la peruana estás más acostumbrada a utilizar estribos separados a 10, a 15, resto a 30. Si tú lo haces con el ASI, te sale normalmente una cantidad a 5, a 7.5 incluso. Y uno dice, oye, pero ¿por qué tan pequeño el espaciamiento, no? Es porque justamente los factores son un poco más rígidos, exigentes a nivel del ACI que a nivel de la norma peruana, ¿sí? Entonces, eso digamos es para que te lo pueda, para dar un adelanto a lo que veremos un poquito más adelante en este mundo. Continuando con esto, si tú te das cuenta, a nivel de factor, al menos lo tenemos ciertamente claro. Pero regresando con el concreto y con el acero, o sea, que es la sustancia en sí de lo que aporta o la capacidad a corte de la vía que estoy trabajando, hay que recordar algunas cosas que me son muy interesantes que lo tengas en cuenta, porque de ahí nace todo lo que veremos más adelante a nivel de códigos. ¿Ok? Vamos a ir de menos a más. Tú ya me conoces, ya sabes cómo soy. Voy viendo de menos a más para que voy tratando de cubrir ciertos espacios y ciertos huecos que han quedado vacíos en el tiempo de la universidad. Hay unos conceptos. A ver, pregunta muchachos. A ver. Alexander, dime. ¿Tiene lógica al aumentar más estribos aumenta su utilidad? Lo que me comenta él es interesante porque él dice, tiene lógica al aumentar más estribos aumenta su ductilidad. Y esa es una de las cosas que yo he hablado bastante con ustedes. Bueno, no, sí, con ustedes yo lo hablo bastante y también lo he comentado muchísimo. Porque cuando nosotros aprendimos a crear el diagrama momento-curvatura, ya lo expliqué muchas veces esto, creamos en 3 puntos, listo. Cuando lo creamos, hicimos para una sección, hicimos variar solamente ¿qué cosa? El acero longitudinal. Variamos este señor y afectaba la curva. ¿Se acuerdan? Aumentaba la utilidad, disminuía la utilidad, luego le habíamos agregado, ¿te acuerdas? Los factores de los aceros a compresión, hacíamos un juego y sacamos con los for anidados y un montón de variaciones. Pero en ningún momento toqué el tema de los estribos. Si ustedes se dan cuenta, no toqué para nada, porque trabajé con un modelo de un concreto no confinado, que es el modelo típico de Hongston. Entonces, cuando uno quiere, ¿me entiendes?, también ver a nivel de ductilidad la manera real, como lo comenté hace unas diapositivas atrás, es que este modelo que yo estoy utilizando lo cambio. Si yo utilizo un concreto, esta es una vista lateral, y un concreto, ya considerándole el grado de confinamiento de los estribos con cierto espaciamiento definido, obviamente voy a generar un diagrama para el concreto mucho más grande a nivel de resistencia y mucho más grande a nivel de ductilidad. Porque estoy aumentando la ductilidad a nivel de material. Cambio, obviamente la utilidad es, mejor dicho, los estribajes no solamente afectan la utilidad, también afectan la resistencia de mi concreto. Entonces, ¿cambia mi resistencia? Sí. ¿Cambia mi utilidad? Claro que sí, la aumenta. Si esto yo lo paso aquí por un momento y hago todo lo que te hice en las explicaciones pasadas, vas a encontrar un diagrama mucho más grande y mucho más dúctil. Porque este diagrama que hicimos al inicio era para un diagrama con un concreto no confinado. Este último diagrama que te estoy mencionando acá con líneas puntiagudas para un concreto confinado de acuerdo al nivel de confinamiento que uno esté utilizando. ¿Y cuál es el mejor modelo, profesor, para utilizar un concreto confinado? Para mí, el mejor y el más complejo en sí es Mander, que te lo he mostrado en unas gráficas incluso en clases pasadas. Mander es el más grande, el más completo para utilizar un correcto diagrama que me contemple el acero longitudinal y el acero transversal. Pero sí, hay un incremento de la utilidad, claro que sí, a nivel de estribos, a nivel de carga, a nivel de deformación, que se ve reflejado a nivel de material y a nivel de sección. Pero todavía, ya que estamos hablando acerca del estribaje y todo lo demás, acompáñame a ver algunas cositas que son muy interesantes a medida que vamos avanzando en ello. Quizás esto te traiga recuerdos de la universidad. A mí me los trajo, la verdad. Cuando uno habla acerca de los esfuerzos de cortante en vigas de concreto, por ejemplo. ¿Por qué esfuerzos, profesor? No estamos hablando acerca de la cortante. ¿Tú sabías que hablar de cortante no es
lo correcto en sí. En sí, una viga no es que esté sometida a fuerzas de cortante en sí, sino está sometida principalmente a esfuerzos de cortante. Son los esfuerzos de cortante lo que deberían canalizarse en sí en un diseño a corte, en una viga, en una placa, en cualquier elemento. Pero como es tan complejo analizarlo a nivel de esfuerzos, lo que se hace es como un intermedio, como una ayuda o algo extra y analizarlo a nivel de fuerzas, que es lo más sencillo entre comillas. Por eso que todas las fórmulas que tú ves a nivel de normativa están a nivel de fuerzas cortantes, no tanto a nivel de esfuerzos. Pero el origen de esas fórmulas por parte del concreto y por parte del acero tiene un origen con el tema de los esfuerzos. Cuando yo recuerdo el concepto de los esfuerzos, hay un texto que me gusta muchísimo y lo voy a ir recorriendo contigo con el mouse. Aunque nadie, mira, a mí me gusta mucho esto, porque dice, aunque nadie, porque es cierto, o sea, uno cuando lee literatura, cuando busca información, aunque nadie ha podido determinar exactamente la resistencia del concreto a esfuerzo de cortante puro, el asunto no tiene mucha importancia. ¿Saben por qué? Porque el estado de esfuerzo de cortante puro nunca se da en la estructura de concreto. Acá hay que recordar algo. Me está hablando de un estado de esfuerzo de cortante puro. Por un momento quiero que olvides las fuerzas cortantes, que estamos muy acostumbrados a eso, porque es lo que vemos siempre en los modelos, en los análisis, en los diseños, fuerza cortante del concreto, del acero, ya. Rompamos ese esquema y regresemos al origen, muchachos. Y el origen era hablar a nivel de esfuerzos. Entonces, ese texto es interesante, ¿por qué? Porque me dicen que nadie ha podido determinar exactamente la resistencia del concreto a esfuerzos de cortante puro. Me menciona un primer parámetro llamado esfuerzo de cortante puro. Y me dice que el asunto no tiene mucha importancia porque el estado de esfuerzo de cortante puro nunca se da en las estructuras de concreto. ¿A qué me hace mención con eso de un esfuerzo de cortante puro? De acuerdo a la mecánica de materiales, o sea, al curso de resistencia de material que hemos aprendido en la universidad, si se produce cortante puro, que ya hemos visto líneas arriba, en un plano de un miembro, se producirá en otro plano un esfuerzo principal de tensión. Aparece una nueva variable. Un esfuerzo ya no de cortante puro, sino principal de tensión o de tracción, como lo quieras llamar, de igual magnitud que la cortante puro. Como la resistencia a tensión del concreto es menor que su resistencia al corte, obviamente que el concreto va a fallar por tensión antes de que se alcance su resistencia al cortante. Si tú te das cuenta, está utilizando la teoría de lo que aprendemos en resistencia de materiales, hablando acerca de dos conceptos: los esfuerzos de cortante puro y los esfuerzos principales a tensión. Dice que estos esfuerzos principales a tensión se producen en un mismo plano, o bueno, en otro plano debido a los esfuerzos de cortante puro y que tienen una misma o igual magnitud. Y que son estos principales, no la cortante puro, sino estos principales, lo que van a producir esa tensión en el concreto y puede ser que falle debido a que obviamente, pues digamos, es un mecanismo que se va a producir en esa viga o en esa sección analizada, ¿sí? Si esto lo quiero ver a nivel de esquema, me gustó mucho esta imagen que lo saqué de un texto, no me acuerdo de cuál es el texto de verdad, porque lo saqué hace tiempo. Tengo acá una viga bajo carga uniforme, típica, viga simplemente apoyada, y estoy sacando ahorita un extracto que lo voy a llamar un esfuerzo sobre el elemento unitario. En este esfuerzo unitario que está acá, en este elemento unitario, voy a observar lo que hemos aprendido en nuestro curso de resistencia en materiales, los esfuerzos acortantes. Ya sabes que todo elemento interno siempre tiene que tener un equilibrio, así como vimos en el tema de flexión, ¿te acuerdas? Aquí también existe un equilibrio interno a nivel de esfuerzos. Así como hubo un equilibrio a nivel de fuerzas, obviamente también hay equilibrio a nivel de esfuerzos. Por lo tanto, están los esfuerzos de corte, que se equilibra el lado izquierdo con el lado derecho, la parte de arriba con la parte de abajo. Digamos, unos esfuerzos producidos que se producen debido a las cargas de gravedad, que en este caso estoy que lo simbolizo por este gráfico. Son los esfuerzos de cortante puro, lo que hemos aprendido siempre en la universidad y hemos visto cómo se calcula y todo lo demás. Pero me dice, ¿me entiendes? Que estos esfuerzos de cortante puro, determinar exactamente de verdad es muy complicado, no se entiende en sí. Pero no tiene mucha importancia a mí acá porque son estos lo que no me llama la atención. Porque esto de acá es la que me produce en otro plano un esfuerzo principal. Y es este el que sí debo poner
una principal atención. Porque este de acá, el esfuerzo por cortante puro no es el que me produce un daño en sí, sino es, debido a este esfuerzo puro, se produce un esfuerzo principal en otro plano. Y ese esfuerzo principal es el que sí realmente empieza a generar cierto daño en el elemento, produciendo grietas que vamos a ver más adelante y produciendo una posible falla, que hay que ver cómo la vamos a solucionar. Pero te das cuenta que todo nace a nivel de los esfuerzos. Entonces, si yo me apoyo de la siguiente gráfica, me gusta mucho eso, porque ya que estamos hablando de que se produce un esfuerzo principal de tensión en otro plano, esos planos son justamente los planos principales que vamos a aprender en nuestro curso de resistencia de materiales. Tengo un plano sujeto a compresión y un plano sujeto a tracción. ¿Qué cosa quiero decir con esto para resumir y recordarte tus 4 meses de resistencia de materiales? Cuando se produce una carga, en este caso distribuida en la viga, yo voy a encontrar unos esfuerzos de cortante puro. Encontraré entre teoría, porque obviamente, como ya te indiqué, es muy complicado determinar exactamente estos esfuerzos de cortante puro. Pero me concentro más en los principales porque debido a estos esfuerzos de cortante puro se producen en otros planos esfuerzos principales de tensión y de compresión. Se producen ambos en planos diferentes. El que ves acá son esfuerzos de compresión en un plano distinto, con cierto ángulo de inclinación. Obviamente los esfuerzos en compresión en el concreto no me preocupan, porque el concreto trabaja muy bien a compresión. Pero también se producen esfuerzos principales de tensión o de tracción en el concreto. Y esos sí son los que me preocupan porque el concreto no soporta tracción tanto como lo soporta compresión. Y son este de acá, este último esquema, en este plano principal, que va a producir las fallas, las grietas, las fisuras en las vigas cuando está sometida a una carga extra de demanda gravitacional o cualquier carga que tú desees. Es debido a esta generación, este plano inclinado de esfuerzos principales a tensión. Hace que el concreto se vaya abriendo, que se manifiesta a través de fisuras, a través de grietas, y la pregunta es, ¿cómo lo soluciono? ¿Cómo lo voy, digamos, encontrando una solución y cómo va naciendo de esa manera el comportamiento o la aparición, mejor dicho, de la cortante o del aporte del acero? Porque todavía no te estoy hablando nada del acero. Estamos viendo solamente ahorita concreto puro. Pero vamos a ir poquito a poquito para entender la lógica de ello. Cuando vaya avanzando en esto, dicen que en las vigas elásticas homogéneas, porque es básicamente el curso de resistencia de materiales, se basaba justamente en eso, en vigas que sean elásticas y homogéneas, donde los esfuerzos son proporcionales a las deformaciones unitarias. Gráficas que hemos aprendido incluso en el perfil de deformaciones cuando vimos en el tema de vigas a flexión, según digamos la ley de Navier, vimos ese diagrama de deformaciones a flexión. En este caso paramos, ¿no? Flexión y cortante. Unitarias ocurren dos clases de esfuerzos. ¿Cuáles? Ya te dije, ¿no? La de flexión y la de cortante. Y que pueden calcularse con las siguientes expresiones que para ti es muy conocida. A flexión y a cortante. Incluso creo que esto de acá lo conversamos mucho cuando vimos el diagrama momento de curvatura para el punto de agrietamiento, pero obviamente esto de acá no lo hemos visto para nada. Pero estas dos gráficas o estas dos expresiones son totalmente conocidas para ti, no es algo, digamos, extraño, lo has visto en tu curso de concreto armado, pero me recurro a esto porque hace un instante te hablé de los esfuerzos principales a tensión que se producen debido a la aparición de los esfuerzos en, digamos, acordante puro. Y ese esfuerzo a tensión es el que me va a permitir, o el que abre la viga y hay que de alguna manera coserla, por decir así. Pero esos esfuerzos principales a tensión, antes de entenderlo, primero hay que entender cuáles son los esfuerzos que lo van a originar. Y eso de acá es lo que me comenta este texto. Me dice que estos esfuerzos, los esfuerzos son proporcionales a la deformación unitarias, ocurren dos clases de esfuerzos, la de flexión y la de cortante. Un elemento de una viga no localizada en una fibra extrema o en el eje neutro está sujeto a ambos tipos de esfuerzos, de flexión y de cortante. ¿A qué cosa me refiero con esto? Nosotros hemos aprendido en la universidad esto. Yo tengo una viga de una sección rectangular y yo sé, ¿me entiendes? Que este señor que está acá tiene una forma que lo hemos visto ya hace unos momentos. De esta manera. Donde digamos que este es el eje neutro.
Pero ahora yo lo miro a nivel de esfuerzo acortante y sabemos que no sucede lo mismo. Sabemos que la forma de los esfuerzos a corte tiene esta geometría, por decir así. Acá está el eje neutro. Entonces, sabemos que los esfuerzos a flexión ocurren en los extremos y los esfuerzos a cortante ocurren justo en el eje neutro. Listo. Un elemento de una viga no localizado, ojo, en una fibra extrema, o sea, que no esté aquí, o en el eje neutro que no esté aquí, referente a la cortante, está sujeto a ambos tipos de esfuerzo. Es decir, si yo tomo, por ejemplo, una fibra aquí, quiero analizar una fibra de esta sección. Bien, esta fibra tiene esfuerzo a flexión y tiene esfuerzo a cortante. Listo, a eso se está haciendo referencia a esto. Estos esfuerzos, estos que están acá, esto acá que lo voy a llamar F1, por ejemplo, acá cortante 1, esfuerzos A en cualquier fibra menos en el extremo y en el eje neutro, se combinan para producir esfuerzos inclinados de compresión y tensión, llamado lo que aprendimos hace un instante, los esfuerzos principales, que se pueden calcular con la siguiente expresión. ¿Qué expresión? Esto que aprendimos en la universidad. Los esfuerzos principales dependen obviamente de la combinación de los esfuerzos a flexión y de los esfuerzos a cortante. Obviamente en un punto que no está ubicado ni en el extremo ni en el eje neutro, porque en esos puntos uno se hace cero y el otro se mantiene y viceversa, ¿sí? Entonces, esta es la expresión matemática de los esfuerzos principales, que son los que realmente me producen a mí tensión o tracción, perdón, tracción o compresión, siendo la tracción la que obviamente me va a producir las grietas más adelante. Pero si te das cuenta, sigue un mecanismo de los esfuerzos que hay que tener en cuenta para poder, digamos, entender todo lo que veremos un poquito más adelante, ¿sí? Cuando continúo con esto, y continúo con este mundo, hay algo que me llama también mucho la atención. Dice que la dirección de los esfuerzos principales se puede determinar con la siguiente fórmula. ¿Por qué digo la dirección? Estos esfuerzos principales, si tú te das cuenta, en las diapositivas pasadas tenían era en un plano que estaba inclinado, ¿te acuerdas? Es un plano inclinado, ya. Ese ángulo se puede determinar con la siguiente fórmula, en la cual aparecerá un valor de un parámetro alfa, que es la inclinación del esfuerzo respecto al eje de la viga. Esto que está acá, ¿qué cosa me está haciendo referencia a esto? Cuando yo recuerdo en una vista lateral de mi viga, ojo, lateral de mi viga, cuando yo tengo grietas por cortante, sabemos que tiene más o menos esta forma, ¿no? Inclinadas. Y hemos aprendido desde la universidad que estas grietas a cortante tienen un cierto ángulo de inclinación con respecto al eje longitudinal de la viga. Y muchos hemos aprendido por la universidad que lo trabajamos con 45 grados en conceptos de resistencia de materiales. Claro, no sabemos cuál es el origen de estas grietas, no sabemos por qué es 45 grados, pero todo tiene sentido por esto. Acá me dice que la dirección de los esfuerzos principales que también son inclinados, lo vimos, ¿te acuerdas? En la sección de la viga. Esto de acá, vimos claramente que los esfuerzos principales se daban más o menos en esta dirección, que están a tracción, que abre el concreto. Listo, son esfuerzos principales. Se puede determinar con la siguiente fórmula, es la que está acá, donde este valor de alfa es la inclinación del esfuerzo respecto al eje de la viga. O sea, este señor es alfa. ¿Y por qué yo digo que es 45 grados, profesor? Acompáñame. Cuando yo sigo acá, quiero entender algo. Esta expresión que tú puedes ver acá que me relaciona el esfuerzo a corte y el esfuerzo a flexión, ¿es esto constante? Cuando yo analizo una viga, nuevamente, un tramo de una viga, un eje de una viga, por decir así, tú sabes, ¿me entiendes? Que en cada porción, en cada sección de la viga, yo puedo analizar lo que ocurre internamente. Y en cada sección de la viga yo voy a encontrar planos en la cual voy a encontrar un esfuerzo a flexión y un esfuerzo cortante. Y el esfuerzo a flexión depende del momento actuando en ese plano. El esfuerzo cortante depende de la cortante actuando en ese plano. Si yo miro la viga con todas sus cargas, digamos, adicionadas, voy a encontrar diagramas de momentos flectores y diagramas de fuerza cortante. Entonces, para cada tramo tengo un momento analizado.
Y en cada momento analizado me produce un esfuerzo. Al mismo tiempo me produce una cortante. Entonces, ¿es eso constante? Obviamente que no. Eso tiene una evolución. Por lo tanto, es muy complejo analizarlo en cada porción a nivel de esfuerzo, si te das cuenta. Porque los niveles de esfuerzo van a ir cambiando. Cambia por cada posición de la viga, por decir así. Por eso que te dije en un inicio, a nivel de esfuerzos sería lo adecuado observar lo que es al menos la cortante, pero no es lo más, digamos, no es lo más práctico, porque existe mucha variación a lo largo de toda la viga. Por eso que las normativas no lo ven a nivel de esfuerzo, lo ven a nivel de fuerzas, que sería nada más que multiplicar el esfuerzo por su dimensión, o por lo que es la base por el peralte. Encuentras a nivel de fuerza y es un poco más práctico, porque es como un promedio, por decir así, de poder trabajar tanto. ¿Por qué? Porque nosotros vemos la cortante o el aporte del corte del concreto, estamos viendo una fuerza, no estamos viendo un esfuerzo. Y tú recuerdas que es 0.53 de quién, de F'C. ¿Por quién? Por B por D. Mira, está multiplicando. Si yo me concentro solamente en este señor, este es el esfuerzo. Y este es el área. Multiplicas esfuerzo, pero te sale fuerza. Pero este esfuerzo que estoy utilizando es un esfuerzo, o es una fuerza, o sea, esta expresión es una fuerza promedio. Porque a nivel de esfuerzo es muy complicado analizar tramo por tramo. Pero eso todavía te voy a explicar un poquito más adelante cuando entremos al detalle del concreto y del acero, ¿sí? Entonces, si yo respondo a este punto, obviamente que es no es constante. En posiciones diferentes, a lo largo de la viga, las magnitudes relativas del esfuerzo de corte y flexión cambian, ya te mostré en el gráfico, así como las direcciones de los esfuerzos principales. Si cambian estos señores, obviamente también cambian los esfuerzos principales porque el esfuerzo principal está relacionado con esos dos señores. Se puede notar en la ecuación anterior que en el eje neutro, mira, qué interesante sucede, mira. A ver, vayamos acá nuevamente. Que en el eje neutro, o sea, acá profesor, sí, acá está. En el eje neutro, los esfuerzos principales se encuentran a un ángulo de 45 grados con la horizontal. Sí, eso me lo explicó en la gráfica pasada y yo ya lo sé, profesor. Pero ¿sabes por qué es 45 grados? ¿Sabes por qué es 45 grados, muchachos? Según esta expresión que está acá, esta expresión es la que me da el ángulo de inclinación de los esfuerzos principales. ¿Ok? Depende del esfuerzo a corte y el esfuerzo a flexión. Si me concentro en el esfuerzo a flexión por un momento, y yo lo analizo en el eje neutro, ¿cuánto vale el esfuerzo a flexión en el eje neutro? 0. Si esto de acá fuera 0, obviamente en ese caso el de cortante es máximo, ¿no? Pero ya, si este sale 0, un número entre 0 es un número indeterminado. La tangente de qué número me sale un número indeterminado, muchachos. ¿Recordamos trigonometría? La tangente de qué ángulo me sale un número entre comillas indeterminado. Cuando uno graficaba la tangente, ¿te acuerdas? Aparecían asíntotas. ¿Se acuerdan trigonometría? Y era así, ¿te acuerdas, no? ¿Alguien se acuerda de esto? Oye, trigonometría, no se pasen, ¿ah? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuánto era este ángulo para que se formara esto? Este ángulo era 90 grados. Por lo tanto, tiene sentido de que el alfa sea 45 grados. Ahí está la justificación de por qué es 45 grados el ángulo de inclinación de las grietas en una viga, que es lo que plantea según que la dirección de los esfuerzos principales. Se puede notar que en la ecuación anterior, que el eje neutro los esfuerzos principales se encuentran en ángulo de 45 grados. Ahí está la justificación, muchachos. Por eso que ese ángulo que nosotros utilizamos, o que se utiliza normalmente, o que se asume, de las grietas inclinadas, se inclinan normalmente, o se asume, o se justifica, de que se inclinan a un ángulo aproximado de 45 grados. Y tiene coherencia y tiene sentido con todo lo que te estoy explicando ahorita. Ese es lo bonito de la parte teórica, de la parte matemática,
Porque no solamente nos basamos a nivel de fórmulas, hay una justificación por dentro o por detrás de ello. Claro, y esa justamente es una de las cosas que también les iba a mencionar un poquito más adelante, pero Alejandro ya se fue adelantando. Los estribos inclinados se usaban en 45 grados antiguamente, es cierto, se usaban antiguamente, y sería lo ideal, ¿ah? Incluso hay muchos textos que dicen que debido a ese ángulo de inclinación, lo más ideal, lo más recomendable sería usar estribos inclinados a ese mismo ángulo. Eso sería lo ideal, pero obviamente no es práctico, ¿no? A nivel de lo que es de ser práctico no es lo más recomendable. Por eso que se utilizan estribos de lo que estamos acostumbrados y digamos, bueno, ha dado muy buenos resultados, sí, pero es lo que se utiliza normalmente, por decir así, ¿no? Pero mira, entre ver un estribo normal a 0 grados o a 90 grados, un estribo a 45 grados, se entiende por qué, ¿no? Se entiende por qué, porque esos estribos a 45 grados trataba de seguir la línea de la grieta, que estaba inclinado obviamente a ese ángulo de 45 grados. Y ese ángulo de 45 grados era un producto o era consecuencia de los esfuerzos principales. Como la posición de la viga va a ir cambiando, estos esfuerzos principales van tomando, digamos, distintos cambios también. Entonces, respecto siempre al eje neutro, ese ángulo era de 45 grados, debido obviamente de que esa tangente, por decir así, se disparaba hacia hacia el infinito, por decirlo así, ¿no? Muy bien. Recordando esto, hay una parte que también me interesa contarte y me dice lo siguiente. Todo lo que te he presentado hasta ahora, el análisis presentado hasta ahora, referente a la tensión diagonal, muchachos, o sea, lo que hemos visto de los esfuerzos principales, cómo se producen, que fue porque se producen, digamos, por un tema de un esfuerzo de concreto puro, que no es en sí el más razonable, pero que te produce estos esfuerzos diagonales de tensión que te abren a la viga, se aplica más bien a las vigas de concreto simple. Y eso es cierto. O sea, este concepto que proviene de resistencia de materiales, ¿te acuerdas que dije que son para vigas homogéneas, de concreto puro? O sea, no estamos hablando todavía con estribos, ¿ah? Concreto puro. Sin embargo, y acá llama mucho la atención, si se están considerando vigas de concreto reforzado, que es lo que vamos a trabajar de ahora en adelante, la situación es diferente, porque los esfuerzos longitudinales de tensión por flexión, o sea, este señor que está acá, son resistidos muy satisfactoriamente por el refuerzo longitudinal. O sea, este esfuerzo a flexión te produce justamente la fuerza de flexión, de la cual obviamente el refuerzo longitudinal es el que da vida para que se controle. Eso es obvio, lo hemos aprendido en lo que es todo el diseño de flexión. Sin embargo, estas varillas, la de flexión, no proveen una resistencia significativa a los esfuerzos de tensión diagonal. Entonces la pregunta es, si esos esfuerzos de tensión diagonal ni siquiera pueden ser controladas en un concreto reforzado, no pueden ser controladas por el refuerzo longitudinal, que se hace un buen trabajo con el esfuerzo de flexión, es obvio que requiere un agente diferente para poder controlar los esfuerzos a tensión diagonal que ocurren en los planos principales con un ángulo de 45 grados. Y eso es lo que le da pie, esto es lo que le da pie a lo que la normativa empieza a trabajar con la incorporación del acero de refuerzo. Es esto lo que la normativa utiliza para dar pie al inicio, al empezar a usar criterios para insertar el aporte del acero transversal en un concreto, muy aparte del acero longitudinal. Y al final es el acero transversal el que le ayuda al concreto a poder resistir, digamos, estos esfuerzos de tensión diagonal y poder encontrar la cortante nominal que luego será castigada por un agente externo, como es el Φ, que en caso sería 0.75 en el caso del ACI, y lo que te da la cortante resistente, ya sea para una viga, ya sea para una placa, ya sea para una columna. La teoría es la misma. Entonces la normativa ya empieza a partir de acá a tomar un gran campo y hablarte, ¿no? Acerca de lo que para el concreto, para el acero, y te da toda una cantidad de fórmulas que lo iremos viendo en su momento, para ir viendo justamente por qué nacen esas fórmulas. Mira, y ya te adelanté que esas fórmulas son a nivel de fuerzas, no a nivel de esfuerzos, porque como a nivel de esfuerzo todo es variable, o sea, es muy relativo, se utiliza al final a nivel de fuerzas, ¿sí? A nivel de fuerzas. Y eso lo veremos, muchachos, un poquito más adelante, ¿sí? Listo, muchas gracias. Un abrazo a distancia, chicos. Cuídense bastante y nos vemos el día jueves para la continuación de lo que es
el efecto y todo lo que corresponde a la cortante. Gracias muchachos, descansen. Chao, chao, buenas noches.